tengo el honor y el gusto de estar con uno de mis maestros, el doctor Rubén Espinosa, aquí en el Departamento de Neurología. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué dices? Muy bien, Lalo, muy bien. Aquí empezando a participar en esta dinámica que es muy, muy interesante. Una felicitación por este gran esfuerzo de difusión de lo que hacemos en el servicio, de las cosas que vemos. La verdad es que es un gusto y te agradezco la invitación. Y pues en este tema que me propones que desarrollemos ahora, que es el tema de las enfermedades neurocutáneas, ¿sí? Dentro de ellas, la principal, o una de las principales de lo que más vemos, y con más significado clínico, pues es la esclerosis tuberosa, junto con la neurofibromatosis, que son de las dos grandes patologías del grupo de neurocutáneos que vemos. Sí, Rubén Espinosa es un experto en los últimos 20, 25 años que ha trabajado sobre esto, y mucha gente nos ha pedido esta cápsula tanto de esclerosis tuberosa como de neurofibromatosis. Me gustaría que empezaras a decirnos sobre esclerosis tuberosa, y gracias por unirte con nosotros. ¿Qué es la esclerosis tuberosa? Mira, primero hay que decir que es un grupo muy particular de enfermedades que se conoce como neurocutáneas. Son varias, como ya dijimos, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, pero no son las únicas. Está, por ejemplo, el von Hippel-Lindau, está la hipomelanosis de Ito. Hay un grupo bien documentado de enfermedades que pertenecen a este grupo, ¿no? Y tienen en común que tienen manifestaciones por el estrato de origen ectodérmico que comparten. Todas ellas tienen un involucro a nivel del sistema nervioso central, manifestaciones en piel, pero también tienen manifestaciones en órganos internos, en corazón, en músculo estriado, en la parte endocrinológica. O sea, hay una gran repercusión en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, como ya dijimos, una de ellas es la esclerosis tuberosa, ¿no? La esclerosis tuberosa per se es una enfermedad de origen genético que tiene una expresión variable, la verdad, es una expresión muy amplia desde el punto de vista clínico. De las principales manifestaciones que alcanzamos a ver a nivel sistema nervioso central, de las principales cosas que empiezan a dar manifestación son las crisis convulsivas, la epilepsia, ¿no? Hasta el 80% de los pacientes que tienen esclerosis tuberosa tienen manifestación, o una de sus principales manifestaciones es la epilepsia, y dependiendo por supuesto de la edad de presentación, es la manifestación clínica. De las más graves o las más importantes son los espasmos infantiles, que ya todos vemos. Un paciente lactante que no tiene un factor de riesgo amplio puede debutar con espasmos infantiles o síndrome de West como principal manifestación. Cuando ya uno es más cuidadoso y ve al paciente, puede encontrar algunos estigmas que nos pueden hablar de esta patología, sobre todo porque son niños que no tienen un factor de riesgo, o sea, perinatal, por ejemplo, con asfixias o neuroinfecciones, y de repente la primera manifestación son crisis convulsivas manifestadas como espasmos infantiles. Uno tiene que ser muy cuidadoso y empezar a buscar las otras manifestaciones asociadas que nos puedan hablar de esta patología. ¿Cómo cuáles pueden ser? Por ejemplo, es muy característico, ¿no? Y se menciona que en la esclerosis tuberosa hay manchas hipocrómicas, que son estas manchas blancas en la piel. Naces con ellas. ¿Naces con ellas? ¿Y qué tan normal es que yo pueda tener una mancha blanca? Porque a lo mejor muchos papás de repente ven una mancha blanca y dicen, hijo, ¿qué tantas manchas tienen que ser? ¿Tienen alguna característica especial? Sí, en realidad no tiene que ver tanto con el número, pero sí con la característica. Es decir, son manchas hipocrómicas, lanceoladas, ¿sí? Que pueden estar situadas de diferente tamaño, es indistinto el tamaño, que pueden estar situadas en cualquier parte de la piel, ¿no? Del organismo. Y per se, en sí mismo, la sola mancha en sí misma puede llamar la atención si no se acompaña de otras manifestaciones clínicas neurológicas. Pero si tú tienes un paciente que tiene crisis convulsivas, o peor aún, que tenga espasmos infantiles, y le encuentras una mancha, puede ser un dato de alarma que te debe de obligar a completar el protocolo de estudio. El protocolo de estudio a esa edad, primero es el control adecuado de las crisis convulsivas, pero tienes que hacer un estudio de ecocardiografía, estudios de Doppler y demás, para tratar de buscar radiomiomas cardíacos. ¿Qué son qué? ¿Qué son los radiomiomas? Son tumores benignos que están situados dentro de la cavidad cardíaca,
que eventualmente, dependiendo de su tamaño y su localización, pueden dar alguna manifestación clínica asociada, pueden dar soplos, alguna autoinsuficiencia o ser un verdadero hallazgo, o sea, pero hay que buscarlos, ¿no? ¿Esos son evolutivos, crecen, desaparecen? De hecho, naces con ellos y no es raro que, por ejemplo, por un soplo, un cardiólogo analice al niño, detecte que tiene un reumatismo cardíaco y entonces ya te sugiere la posibilidad de que este niño sea un portador de esclerosis tuberosa, o sea, te lo manda, o al revés, tú detectas la parte neurológica y se la mandas al cardiólogo, ¿no? Okay. Otro elemento de lo que debes estar atento es hacer una placa con una tomografía simple de cráneo. Es suficiente para tratar de documentar los nódulos subependimarios, que son calcificaciones subependimarias, que naces igual con ellas. O sea, son elementos que te van dando elementos para hacer el diagnóstico o descartarlo, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden tener el sistema nervioso central que vemos con mayor frecuencia? Decías nódulos subependimarios. Sí, los nódulos, naces con ellos y eventualmente puedes tener una cosa que se llaman amartomas, los amartomas cardíacos, amartomas corticales, perdón, túberes corticales, que son zonas amartomatosas, que en función de ese número, de su localización, etcétera, está la manifestación clínica de las crisis convulsivas y lo difícil que puede ser su tratamiento, pero también las encuentras, ¿no? A nivel de otras manifestaciones puede haber desarrollo de gliomas, de nervio óptico, en fin, hay situaciones que se pueden ir dando. A nivel renal, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Esas también las encuentras, pero son evolutivas. O sea, estas son, al final son enfermedades que se comportan, que van siendo evolutivas en la edad, ¿no? Es decir, en la primera etapa encuentras los nódulos subependimarios, los radiomimas cardíacos, las manchas hipocrómicas, pero en la medida que va evolucionando el paciente en la edad, empiezas a tener datos de afección renal, como son los angiomiolipomas renales, otras manifestaciones en la piel, como son las placas de Chagrin, que se dan en la región, sobre todo en la región lumbar, que son zonas ahí de infiltrado subcutáneo de amartomatoso también, ¿sí? Otras cosas que te puedes encontrar son los angiomas faciales. En el fondo de ojo puedes encontrar zonas amartomatosas también. O sea, se va completando el cuadro clínico y en función de lo que vaya presentando vas actuando. En realidad la parte urgente de manejo es el adecuado control de las crisis convulsivas, que eventualmente puede ser bastante, si das un manejo enérgico y adecuado, puedes tener un muy buen control al inicio, y está visto que si logras un buen control del fenómeno convulsivo, que pueden ser crisis parciales, generalizadas, hasta un síndrome de West o Lennox, depende. Si logras un buen control, mejora también el pronóstico de la parte cognitiva de los pacientes, ¿no? O sea, está demostrado esta parte. Te iba a decir yo, el proceso de esclerosis tuberosa se considera un proceso degenerativo, o más bien es una enfermedad donde van a ir apareciendo a lo largo de la vida, por un lado, manifestaciones, y dos es si todos los pacientes con complejo de esclerosis tuberosa van a tener un impacto cognitivo o no, depende del gen que tengas afectado. Exacto. En realidad sí depende de todas estas circunstancias. La cosa más, en lo que puedes incidir directamente, digamos, es en el mejor control de la parte de la epilepsia. La verdad es que siempre tienen alguna manifestación de retraso o de alguna manifestación cognitiva, pero es peor, o lo veíamos mucho cuando habíamos empezado en el tratamiento, que no tiene muchas alternativas de manejo, que solamente das, por ejemplo, valproato o algo de esteroide. Era muy difícil el control de las crisis y entonces los niños tienen un gran deterioro. Actualmente, ya con el manejo médico actual, les va mucho mejor, se controlan mucho mejor los pacientes y el pronóstico va a mejorar, aunque siempre tienen alguna manifestación en la parte cognitiva, pero no tan severo, digamos, como en los pacientes cuando no lograbas controlar los síndromes epilépticos. Ahora, normalmente, ¿qué hacemos? Digo, Rubén ha trabajado con ellos, es el que marca las pautas aquí en el hospital sobre el control de estos chavos. ¿Cada cuánto se recomienda, por ejemplo, hacer estudios? Tú decías, hablabas de un abordaje, ¿no? Hacemos el abordaje genético y estudios. ¿Qué tanto o cada cuánto se recomienda ir haciendo estudios en estos pacientes?
Mira, en realidad los citamos y los vemos primero en función del control de las crisis. Eso te marca mucho la pauta. Si tienes un buen control de crisis convulsivas adecuado, no ves efectos secundarios muy marcados, les das una pauta para verlos más o menos cada 6 meses, cada 4 o 6 meses, si tienen un buen control. De no tenerlo, es urgente tener un buen control de las crisis convulsivas y de ser necesario, pues entre que ajustas medicamentos, puedes utilizar en general politerapia o hasta internarse al paciente con tal de encontrar un buen control de las crisis. O sea, en realidad te marca mucho el ritmo al que vas a manejar estos pacientes, sobre todo la parte del control de las crisis convulsivas. Por supuesto que si tienes una insuficiencia cardíaca por un rhabdomioma o datos en un paciente adolescente de una afección renal con hematuria y afección de hipertensión, etcétera, después alteración en las pruebas renales, pues por supuesto que lo ves más pronto, ¿no? O sea, dependiendo de esto. Pero de inicio son las crisis convulsivas las que te marcan. ¿Hay algún tratamiento característico para los pacientes con síndrome de West y complejo de esclerosis tuberosa? ¿Hay algún medicamento que se prefiere utilizar en estos pacientes? Sí. Antes era difícil, te decía yo, pero a partir que tenemos la vigabatrina, por ejemplo, les va muy bien. La verdad es que el paciente mejora mucho el control de las crisis. Tienes que hacerlo con cuidado, tienes que ver los efectos secundarios, tienes que ver si solo con monoterapia o con politerapia tienes, en realidad te lo va a marcar. Los hallazgos se encuentran en el electroencefalograma, los hallazgos clínicos, tanto desde el punto de vista del control y el seguimiento que le puedas dar en ese sentido. Pero en general la vigabatrina es una muy buena alternativa, puedes asociarla con una benzodiazepina, con el mismo valproato, no sé, dependiendo de la respuesta clínica que vaya teniendo el paciente, pues vas ajustando, ¿no? Ahora, no hay un tratamiento específico para el complejo de esclerosis tuberosa. Como curarlo, digamos, claramente no lo hay. En realidad vamos resolviendo las cosas en función de lo que se va presentando. La urgencia primera es el tema del control de las crisis, es lo primero, y darle seguimiento. ¿El seguimiento a qué? Seguimiento primero con una resonancia magnética, el electroencefalograma, el seguimiento por el cardiólogo. Se van haciendo, por ejemplo, placas de rayos X para ver las displasias corticales, que algunas están descritas. La parte de la función renal, ¿de acuerdo? ¿Sí? La parte endocrina, que por ahí si tiene alguna afección, igual lo puedes ir viendo. O sea, es un tema evolutivo. El hecho que hoy no tenga alguna complicación no quiere decir que no la vaya a tener. Esto nos obliga a dar un seguimiento a largo plazo y un poco lo que tú decías, o sea, a cada cuánto los vas citando, pues en realidad depende de las manifestaciones del control de las crisis y las manifestaciones asociadas que vaya a tener el paciente. Pero eso es una enfermedad crónica. Sin duda lo es, que hay que darle vigilancia por todo el tiempo y ser muy cuidadosos en el control de los electroencefalogramas, en el control de la parte de su desempeño pues académico, la parte de su desarrollo físico, actividad física, por el tema de lo cardiológico, en fin, sí hay que hacerlo. Ahora, si los papás que nos están escuchando, no tengo un hijo que me diagnostican con complejo de esclerosis tuberosa, ¿quiere decir que mis demás hijos también van a tener? Esta parte es importantísima, lo habías dicho hace rato, a mí se me ha pasado a comentarlo, pero la parte del asesoramiento genético es fundamental. Es decir, en el momento en que tienes elementos, criterios mayores, por ejemplo, para establecer el diagnóstico, y ya lo tienes que pedir asesoramiento genético, sí o sí, ¿sí? Para que la familia sepa, se haga la búsqueda, digamos, en la familia, de qué factores tiene el paciente, si son parejas jóvenes, qué posibilidades tienen de volver a tener un niño con esta patología, o si mi mismo niño en su momento, cuando ya le toque formar una familia, qué posibilidades tiene también de transmitirla a su descendencia. ¿Que no depende de la edad paterna o sí? ¿No tiene la edad? Sí, bueno, hay factores, digamos, que son, todos sabemos que hay más predisposición, digamos, sobre todo en personas que se salen ya, digamos, del grupo etario para procrear, o sea, en las etapas de la vida extremas, digamos, en gente muy joven o gente ya mayores también hay más posibilidades, eso está visto. Está visto, ok.
Entonces, las recomendaciones son, si yo tengo de repente un chavito que está teniendo problemas del desarrollo, crisis convulsivas, tiene algunas manifestaciones en piel, vale la pena hacer un abordaje para descartar el complejo de esclerosis tuberosa. Sí. Una vez que lo tengo, no hay un tratamiento específico para el complejo, sino para las manifestaciones. Se tiene clínicas que vaya presentando, ya sean cardíacas, pero se conoce como complejo porque, como bien decía Rubén, afectan diferentes órganos y hay que hacerlo en un proceso evolutivo con una carga genética. No es que le haya pasado nada ni le hayan echado, como de repente han dicho, que no, no les alcanzó el tostado, ¿no? para esto, ¿no? De hecho, puede ser un tema de novo, o sea, que no haya ningún tema ahí genético predisponente, de repente se expresa como tal y se da, sin que se tenga ningún. Pero esto es el asesoramiento genético es muy importante. Y es interesante porque en general en complejo de esclerosis tuberosa da manchas hipocrómicas o que no tienen color, y a diferencia de eso la neurofibromatosis da manchas café con leche o con color. Así es. ¿Qué es la neurofibromatosis? Que hay igual, dos tipos, ¿no? Pertenece a este mismo grupo de enfermedades, este grupo tan particular de neurocutáneos, pero aquí ya la manifestación es diferente, por ejemplo, ¿no? Aquí ya no es tan dramático el caso como los pacientes de esclerosis tuberosa, donde prácticamente uno se puede dar cuenta que tiene problema por el debut que tienen con epilepsia. Aquí no. Aquí esencialmente lo que empieza a llamar la atención son las manchas café con leche, que son manchas que tienen que ver esencialmente con el color, ¿no? y su distribución. En menores de edad son de 0.5, ¿sí? Hasta 5 o 6 manchas. Si ya hay un niño que tiene todas estas manchitas, las medimos, se pasan de 0.5, o sea, puedes empezar a sospechar que tiene el problema, ¿no? Y también, de inicio no es tan dramático, lo que hay que hacer es el diagnóstico, ver los criterios, pero sí también tiene una gran repercusión sistémica, ¿sí? O sea, sobre todo asociadas a manifestación del nervio periférico, pero pues también tienen otras manifestaciones, hacen pseudoartrosis, dan... ¿Qué es artrosis? ¿Qué es? Es una... dan, para expresarlo de manera clara, las articulaciones se deforman, digamos, ¿no? Se van haciendo articulaciones deformadas, de repente requieren de manejo ortopédico, de alineación, etcétera. Hacen escoliosis, estas cosas con el tiempo se van presentando. Y la otra cosa que tiende a formar por su propia naturaleza son tumores, digamos, que son en la piel, que son muy blanditos, que van deformando el sitio donde está. O sea, tú los tocas y están como remitentes, se desplazan, ¿sí? Pero estas tumoraciones, digamos, pueden surgir en cualquier parte del cuerpo. De tal manera que si tú tienes las manchas y empiezas a tener estas tumoraciones, haces el diagnóstico de neurofibromatosis y te toca vigilar. Porque estas se pueden expresar en cualquier parte del cuerpo, ya decía yo. Algunas nacen en áreas muy funcionales, ¿no? Por ejemplo, en el ojo, por ejemplo, entonces se empiezan a limitar, empieza a caerse el párpado, empiezan a limitar la función visual, puede ser auditiva o puede surgir en cualquiera de las áreas del cuerpo. Entonces hay que ver que estas tumoraciones que van saliendo no estén en una área funcional. En general no son quirúrgicas, o sea, no es que se quiten para hacer diagnóstico, porque en realidad vuelven a surgir, o sea, los quitas y resurgen estas lesiones. Entonces, pero serán quirúrgicas el momento en que esté en un área estética, digamos, o funcional, se puede hacer una intervención quirúrgica, ¿no? La otra cosa que pueden llegar a presentar con mucha frecuencia son trastornos asociados a la conducta, ¿sí? No es raro que un niño que tenga una neurofibromatosis pueda tener como manifestación un trastorno, puede déficit de atención, y hay que buscarlo, hay que preguntarlo, porque no es raro que te lo digan y te lo expresen así, ¿no? Hay estudios, hay cosas que se han visto, y hasta 25% de los niños pueden cursar de manera comórbida, así tener un problema de una neurofibromatosis y trastornos en el colegio. Entonces hay que buscarlo y atenderlo como tal. Ok, ¿y se puede tratar igual que la población general el trastorno por déficit de atención?
Sí, por supuesto, sí, hacer el diagnóstico y empezar con el manejo habitual, ¿no? Y por supuesto la otra cosa que se insiste es el consejo genético también. Es otra vez importantísimo el consejo genético, tratar de ver otra vez lo que decíamos hace rato, si es una pareja joven, qué posibilidades tiene de que su próxima descendencia, si lo van a tener, tenga este problema, o el mismo paciente en su etapa ya mayor pueda desarrollarlo también. Que tiene más riesgo, tiene una distribución autosómica. Es que puede ser penetrancias variables, o sea, la verdad es que no es o sea, es dominante, vamos, no es. ¿Tienen problemas de epilepsia estos chicos, o a diferencia de la esclerosis tuberosa es mucho más menos? Raro? Estos se ajustan más a la población general, 2-3%, no mucho más allá de la población general. Estamos hablando de la neurofibromatosis de la tipo 1. La tipo 2 se da más en el adolescente. Está descrito que eventualmente pudieran tener algunas manchas café con leche, pero no es la manifestación principal. En este caso son problemas vertiginosos, hacen schwannomas en el ángulo pontocerebeloso, empiezan con problemas de la audición. Son tumores en la región, en el nervio óptico, el nervio auditivo, perdón. Que te empieza a dar problemas esencialmente de vértigo, de hipoacusia, mareo, este tipo de cosas. No hacen manchas café con leche, y eso es lo que te más o menos te dice que la posibilidad de que lo tengan ya se también requiere de un manejo a largo plazo. También sin duda, los dos, sin duda, por supuesto, sí, los claro. dos, que eso es muy importante, que a veces muchos de lo que me ha tocado ver a mí, no sé si te ha tocado, es que los papás lo dejan, ¿no? Como que es interesante esto que dices es muy cierto. Nos ha tocado ver niños ya escolares, por ejemplo, con muchas manchas café con leches en el cuerpo, pues no sé, que se toman como normales, que se toman como algo que se parece al papá o a la mamá, vete tú a saber, y se ven como normales, cuando en realidad no lo son. O sea, en realidad hay que estudiarlos, ¿no? Entonces es muy importante estudiarlos, también hacer un seguimiento también a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de piel. Normalmente quién va determinando este seguimiento? El neurólogo, sin duda el neurólogo es el que va dándole seguimientos. Ya hay protocolos establecidos donde se le toman placas de rayos X, se le toman interconsultas con oftalmo para ver los nódulos de Leach, en fin, una serie de circunstancias. Se establece el protocolo y se les va dando seguimiento, y en función de las manifestaciones clínicas que tenga, porque en general no es una enfermedad que camine, digamos, tan rápido. O sea, va lentamente progresando en el tiempo, pero no son cambios tan dramáticos de un mes al otro, digamos, ¿no? O sea, los vas dando. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Es, bueno, al niño que empiece a familiarizarse con sus manchas, o sea, familiarízate con ellas. Si aparecen nuevas, tratar de identificar dónde nacieron esas manchas. Las manchas van creciendo con el niño, o sea, nace con él, y en la medida que va creciendo, pues van creciendo con él las manchas en cuanto al tamaño, digamos, ¿no? Pueden eventualmente aparecer nuevas manchas, pero entonces hay que estar atentos a esto, o si tiene alguna manifestación asociada, algún dolor por ahí, o empieza a crecer alguna mancha, más bien que una mancha, un tumorcito, una bolita, habrá que verla y ver si se atiende o si se observa, no sé, depende de la manifestación que tenga. Pero tampoco es degenerativo, o sea, no es más bien que van apareciendo cosas a lo largo del tiempo. Y eso lo dices, es muy interesante, no va caminando con el niño, va creciendo con él, pero no se degenera. Así es. Y no es que necesariamente esto... Eventualmente pueden aparecer como manifestación propia de la enfermedad otras cosas, ¿no? Pero entonces por eso es el seguimiento, para ver que... Tampoco hay un tratamiento específico para la neurofibromatosis. No, en realidad, no algo que uno pueda decir con esto se cura, además, no. Ozono, cremas especiales. Fundamentalmente es el seguimiento a largo plazo, tocar al niño, verlo, familiarizarse con esto. Por supuesto, lo ve dermatólogo, lo ve ortopedia si fuera el caso, medicina de tumores por si fuera necesario hacer algún abordaje de alguno de ellos, en fin, se puede hacer. Entonces, para concluir, tenemos dos enfermedades no muy interesantes, tanto la esclerosis tuberosa como la neurofibromatosis. Son dos enfermedades que comparten manifestaciones de piel y de sistema nervioso central,
y junto con otras, ¿no? Hemodinámico, también en el músculo esquelético, endocrino, en fin, y que fueron descritas desde hace mucho, muchísimos años, 1800, ¿no? La enfermedad de Borneville, la enfermedad de von Hippel-Lindau, sí, bueno, que también está dentro del grupo, pues, ¿no? En todo ese grupo, y que siempre es muy importante si vemos algún tipo de mancha, alguna situación von Recklinghausen. Sí es importante que los papás sí hagan caso. A veces los pediatras dejamos pasar frecuentemente estas manchitas, ¿no? Y es súper importante que si ven manchas anormales en la piel, es mejor que sean revisados y decir, que le comuniquen a su pediatra, que su pediatra haga... que sí puede ser normal tener manchas, una que otra por ahí. Lunares, sí. No hay problema, los lunares ahí están, puedes tener a veces más, puedes tener muchos de ellos. Aquí el tema está en el tamaño, es que depende de la edad, pero es 0.5, si son arriba de 5 o 6 lesiones, ya llama la atención y entonces empezar a... También eso es bien interesante, cómo se debe explorar a un niño, y por eso es tan importante a veces retirar la ropa, ¿no? Porque sí, lo que se está buscando es estos estigmas cutáneos. Sin duda, o sea, cuando están en etapa todavía, digamos, de escolarcitos, de lactantes, es muy sencillo. La cosa se complica cuando ya son adolescentes, pero uno entiende que ya está el paciente enterado de su enfermedad, y uno tiene que sensibilizar al adolescente, en familiarizarse con sus lesiones, y de inmediato notificarnos si hubiera algún cambio en ese sentido. Porque esas ahí van a estar y pueden ser... Entonces sí hay que decirle a los adolescentes, tanto de esclerosis como sobre todo de neurofibromatosis, normalmente el complejo de esclerosis tuberosa, como tú decías, sí tiene ciertos impactos cognitivos. Sí, cómo no. A diferencia de esto, la neurofibromatosis en general... No. Son chicos que pueden tener más trastornos por déficit de atención, pero en general, básicamente, más problemas de conducta, más impulsividad. Sí. Pero en general no suele ser. Sí pueden generar estos tumores, igual que el complejo de esclerosis tuberosa, aunque en el complejo de esclerosis tuberosa suelen ser más agresivos en la neurofibromatosis. Es diferente, pero sí es más dramática la esclerosis tuberosa por el tema de las crisis. Entonces, ¿cómo quisieras concluir? ¿Qué te gustaría que la audiencia pudiera escuchar? El mensaje es muy sencillo, hay que observar a nuestros niños, observarlos, nada está por demás investigarse, mucho menos si por ahí se sale del patrón habitual, familiar, digamos, de la expresión en cuanto a su piel, ¿no? Porque al final estas enfermedades tienen la ventaja de que tienen una expresión en la piel. Es más claro, más evidente en la neurofibromatosis porque se llenan de lesiones en manchas café con leche, pero en la esclerosis tuberosa también tiene manifestaciones en la piel, también suelen tener algunas manifestaciones con manchas café con leche, que también las tienen, pero las principales y las que te sitúan son las manchas hipocrómicas, lanceoladas, ahí no tiene que ver ni la ubicación ni el tamaño, y per se puede no tener un problema, pero si esto se acompaña a crisis convulsivas de cualquier tipo, ese es un dato importante que hay que tener en cuenta y que hay que hacerse investigar. Oye, una pregunta, porque me pasó hace poco con una mamá que tenía las manchas café, las manchas blancas, tenía epilepsia, le toma una tomografía, le dicen, no, pues el cerebro se ve normal. Okay. Siempre he recomendado tener un estudio de imagen de calidad. Está mal estudiado el paciente, si como tú me lo planteas, pues no sé. Le dijeron, no, pues no tienes esclerosis tuberosa, ¿no? Porque pues la tomografía está normal. Pero el estudio ideal, digamos, es una resonancia magnética, te da datos mucho más finos, donde puedes ver los nódulos subependimarios, pero también puede ser mucho más evidente los amartomas corticales, los túberes corticales, ¿no? Entonces, si ya te saltó la duda, tienes que ser muy fino y asegurar que el paciente no lo tiene. Tú puedes tener manchas hipocrómicas o no sé, con epilepsia y no tener forzosamente esclerosis tuberosa, pero estás obligado a hacer todo el protocolo e investigar y descartarlo. Eso es súper importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén. Hombre, encantado de la vida, pues aquí estamos. Con nosotros, se nos fue rapidísimo esta media hora. Por favor, todas las preguntas que tengas, escríbanosla a nuestro Facebook de Neurología Pediátrica del Hospital Infantil de México, o en la página del Departamento de Neurología, www.cerebrosendesarrollo.com. Le vamos a pedir a Rubén que nos dé algo de sus escritos sobre complejo de esclerosis tuberosa y sobre neurofibromatosis para que los se puedan meter, nos puedan subir y ahí los puedan ver. También para que nos sigan. Ahí están nuestros gustos, ¿no? Interesantes. Estamos trabajando por ustedes. Todos los temas que tengan, ¿no? Que eso nos lo piden mucho algunos papás, por favor, háganoslo saber para que los podamos tocar y podamos seguir
participando y pues que todos sigan aprendiendo, ¿no? Sí. Es bien importante que los papás sepan y estén bien informados. Así es. Entonces, son súper importantes. Lalo, pues gracias por la invitación de nuevo. Recordarles que acaban hoy de decretar la fase 3 de contingencia por la pandemia que estamos viviendo. Disculparán ustedes que estemos aquí con el cubrebocas, pero tiene que ser así. Lo mismo les recomendamos a ustedes, por favor, cuídense, manténganse en su casa. Si no es necesario salir, no salgan. Y a cuidarnos todos para que pronto estemos juntos y viéndonos de nuevo, haciendo lo mejor que todos sabemos hacer. En este caso, pues dando lo mejor de nosotros por nuestros niños, para nuestros cerebros en desarrollo. Dice Lalo Barragán. Muchas gracias. Saludos. Saludos.